Romanos capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el 12. Pero va en relación al versículo 8, donde dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Después viene el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, dice, y se pregunta: ¿es pues esta bienaventuranza, la de no ser inculpado de pecado, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El domingo pasado iniciamos el estudio de este pasaje y habíamos observado algo llamativo. Mostramos que alrededor del mundo las personas buscan justificarse por medios propios y están dispuestos a hacer sacrificios extremos. Por ejemplo, mencionamos esos ritos que se practican en la India, donde la gente se mutila y se atrofia. También habíamos mencionado el ejemplo acá de Paraguay, donde peregrinan hasta 50 kilómetros para llegar a su destino en Cacupé y hasta inclusive los últimos metros hacen de rodillas. En resumen, concluimos que todas las personas perciben en mayor o menor medida de que cargan con una culpa. Y al cargar con una culpa necesitan ser justificados. Y eso también les pasa a aquellos que endurecen su corazón y que allá en el fondo de su corazón se autoconvencen de que no hay Dios. Como dice Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Y lo interesante es que todos asumen de que esa justificación que ellos buscan debe costar algo. Nadie en el mundo se imagina una justificación gratuita. Por defecto, el ser humano está inclinado a pagar voluntariamente un precio por su justificación. Y por supuesto, todos esperan que ese acto que realizan, o sea, ese pago inventado por hombres, va a justificarles delante de Dios, que va a sacar de en medio aquello que provoca la ira de Dios o de los dioses. La historia humana está repleta de ejemplos. Y ahí tengo que reconocer que, vaya que sí, la gente está dispuesta a pagar un precio elevado. Hacen cosas impensables, se autoflagelan, se mutilan extremidades de su cuerpo. Inclusive en la antigüedad sacrificaban sus propios hijos. Y todo con el único afán de liberarse de ese sentimiento de culpa que tienen, del cual su conciencia les acusa, o como mínimo aplacar la ira de los dioses y conseguir favores de ellos. Y miren, no solamente los gentiles incurrían en eso. Llamativamente los judíos también
creían erróneamente que la circuncisión los salvaba o los justificaba delante de Dios. Que ese acto que Dios mismo había ordenado les hacía aceptables delante de Él y por lo tanto les aseguraba un lugar en el cielo. Pablo, que es el autor de esta carta a los romanos, había salido de todo ese contexto, ese trasfondo legalista judío. Dice en Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Así que Pablo más que nadie estaba totalmente familiarizado con estos ritos. Pero sin embargo, el Espíritu Santo, por su misericordia, le había revelado, y lo que vimos el domingo pasado, el concilio de aquel entonces en Jerusalén con los ancianos y con los apóstoles, había reconocido también que ni la circuncisión ni cualquier otro rito o acto humano puede traer salvación o justificación. Y mismo si Dios lo había ordenado, ningún rito puede traer salvación. La circuncisión nunca había salvado a nadie y nunca salvaría a nadie, a un solo judío y mucho menos a ningún gentil. Pablo lo enfatizaba una y otra vez, inclusive en la carta a los filipenses, advirtió a los hermanos cristianos con duras palabras lo siguiente, Filipenses 3, del 2 al 3, dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué era tan importante enfatizar y recalcar eso? Porque pasa que una persona que confía en la circuncisión o que confía en cualquier rito o acto humano para justificarse, lo único que hace es anular la obra de Cristo para sí mismo y se coloca debajo de la ley. Y el que está debajo de la ley está obligado a obedecerla de manera perfecta. Eso es lo que Pablo justamente escribe en Gálatas capítulo 5. Ahora, es humanamente imposible obedecer la ley de Dios de manera perfecta. Nadie puede cumplir la ley de Dios en su totalidad. Es imposible. La ley Dios dio para darnos un lineamiento, una hoja de ruta de cómo vivir en este que es su mundo. Pero es imposible que un hombre caído en pecado la obedezca. Y ese es el otro propósito. La demostrarnos de que el hombre caído en pecado no puede agradar a Dios. Es imposible, de ninguna manera. Por lo tanto, estos falsos maestros que enseñaban eso, o perros, o malos obreros, o mutiladores del cuerpo, como Pablo los llama, representaban una amenaza para la iglesia en aquel entonces. Al terminar la carta a los Gálatas, Pablo advierte nuevamente en Gálatas 5:12, todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Miren, este asunto es muy importante y actual. En nuestros días se aplica perfectamente. En aquel entonces muchos usaban la circuncisión de una manera hipócrita. No simplemente para obedecer la ordenanza
establecida por Dios, sino para escapar de la persecución de los judíos inconversos. Ahora, pensemos en nuestros días, ¿cuántas cosas se han infiltrado hoy en la iglesia para no entrar en conflicto con el mundo? ¿Cuántas cosas asimila la iglesia? ¿O de cuántas cosas se calla la iglesia genuina de Dios? Solamente porque no quiere sufrir persecución o para estar más a tono con la actualidad del mundo. ¿O cuántos textos son sacados fuera de contexto para enseñar cosas que Dios en realidad nunca quiso transmitir con ellas? ¿Cuántos toman versículos sueltos para enseñar y levantar doctrinas que van literalmente en contra de la voluntad de Dios? Pues miren, eso es exactamente lo que ocurrió con los judíos. Los rabinos en aquel entonces usaban Génesis 17 del 10 al 14, que es el pasaje donde Dios instituye la ordenanza de la circuncisión. Bueno, ese pasaje ellos tomaban como base de sus enseñanzas sobre la justificación mediante la circuncisión. Y Pablo utiliza el mismo pasaje para demostrar todo lo contrario, para demostrar que Abraham no fue justificado delante de Dios mediante la circuncisión, sino que había sido declarado justo antes de eso, y que su justificación había sido por fe, que es la única manera en que un ser humano puede ser justificado delante de Dios, por fe. Es la genuina justificación. Por eso puse también el título de este sermón y el del domingo pasado, la genuina justificación, porque es lo que nos propone Pablo en este pasaje. Y para aclarar y echar luz sobre este asunto, inicia el pasaje con una pregunta que se refiere a la justificación o al hecho de no ser inculpado de pecado, que menciona el versículo 8. Y nos plantea Pablo lo siguiente en los versículos 9 y 10, la primera parte del capítulo 4 de Romanos. Y se pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Ahí está la disyuntiva. Y miren, esta cuestión es de una relevancia tremenda en nuestros días. Si bien hoy en día pocos judíos todavía siguen creyendo de que la circuncisión les puede justificar delante de Dios, de que trae salvación automática para ellos, alrededor del mundo millones y millones de personas confían en alguna que otra ceremonia religiosa, en algún acto religioso, y creen que eso puede justificarles delante de Dios. Y lo peor, hay líderes religiosos que enseñan justamente eso. Y en este contexto, quiero referirme solamente a aquellos que invocan el nombre de Cristo, aquellos que dicen ser cristianos. Y sin ofender sensibilidades, tenemos que señalar que de entre todos los grupos que incurren en eso, la que más transgrede los verdaderos principios divinos es la Iglesia Católica. No es mi intención ofender a alguien con lo que estoy afirmando, pero sí considero
muy importante exponer algunos aspectos de lo que afirman y enseñan, porque prácticamente todos vinimos de ese contexto. Y si no venimos de ese contexto, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos parientes en ese contexto. Y es necesario que nosotros sepamos la verdad, entendamos claramente lo que la palabra de Dios nos enseña para amar las almas de nuestros seres queridos y saber en qué situación están y no desaprovechar ninguna ocasión para presentarles el Evangelio. Es la única meta. Pues todos estamos familiarizados del hecho de que ellos creen que la salvación se obtiene mediante las obras y mediante los sacramentos por la mediación de algún sacerdote católico. Pero quiero exponer algunos puntos de un libro dogmático que ellos tienen como cabecera, que se llama Fundamentos de Dogma Católico. Fue escrito por Ludwig Ott y explica las enseñanzas de la Iglesia Católica con respecto a la salvación y la bendición espiritual. Ahí en ese libro el autor sostiene que un sacramento es una cosa perceptible por los sentidos, la cual sobre la base de la institución divina posee el poder de efectuar y hacer manifiestas la santidad y la justicia. En la página 326. O sea que los sacramentos confieren la gracia de Dios de inmediato, por sí solos, sin que se tome en cuenta la fe de la persona que recibe el sacramento. Que aquel que recibió el sacramento automáticamente es santificado. Y estos ritos que supuestamente otorgan regeneración, perdón, que otorgan el Espíritu Santo, la vida eterna, solamente necesitan que el sacerdote ejecute de forma correcta el sacramento. No importa la creencia ni la condición moral de la persona, en absoluto. También menciona el libro ese, el Concilio Católico del siglo XVI, que se conoce como el Concilio de Trento, y deja sentado como válido una afirmación que emitió ese concilio en aquel entonces y que declara textualmente lo siguiente: si alguno niega que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es conferida en el bautismo, queda remitida la culpa del pecado original, o llega incluso a aseverar que el pecado no es quitado en todo lo que se refiere a su naturaleza verdadera y propia, sea anatema. Página 354. Pues de esta manera va exponiendo página tras página todo lo que los católicos creen. Cita, por ejemplo, también el escrito apócrifo de la carta de Bernabé, que sostiene que la persona que se bautiza desciende al agua con sus pecados y sale limpio del agua. Basado en esta afirmación, el escrito de la carta de Bernabé, los católicos sostienen que según el autor del libro Fundamentos del Dogma Católico, que el bautismo tiene poder para erradicar el pecado. Dice textualmente: el bautismo efectúa el perdón de todo castigo por el pecado, tanto eterno como temporal. Y que el bautismo es necesario para todos los hombres, sin excepción, para la salvación. Otros puntos que va abordando son la confirmación, mediante la cual ellos sostienen que una persona recibe el Espíritu Santo, la Eucaristía o la comúnmente conocida misa, mediante la cual ellos creen que todo aquel
que participa, recibe o se une a Cristo. Y así sigue la lista. Pero habrán notado que hice énfasis en el bautismo. Lo hice a propósito. Porque ellos creen que el bautismo es necesario para la salvación. Pues hay grupos protestantes que también creen doctrinas similares. Así que no le miremos con malos ojos a los católicos. La Iglesia luterana, por ejemplo, practica también el bautismo infantil. Otros grupos evangélicos que practican el bautismo por profesión de fe, así como nosotros lo hacemos, también consideran que el bautismo es necesario para la salvación. Porque se basan en Marcos 16, y a mí me consta, donde dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pues claro, ahí está. Lógico, es necesario el bautismo para la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero se olvidan de la segunda parte del versículo. Y eso es justamente lo que dije hace rato. Cuando se toma pasajes fuera de contexto y se crean doctrinas de eso. La segunda parte de Marcos 16 dice, mas el que no creyere será condenado. No dice, mas el que no fuere bautizado será condenado. El que no creyere. Y retengan eso en su mente. La segunda parte de Marcos 16. El que no creyere será condenado. Es una afirmación. Y eso es el punto clave. Es de eso lo que estamos hablando. Es eso lo que estamos enfocando. Siguiendo con las doctrinas falsas o las prácticas erradas, otros creen que para ser salvo, una persona debe pronunciar correctamente la oración del pecador. Ustedes conocen, como si fuera un conjuro mágico. Y nosotros fuimos de lo que creíamos y practicábamos eso. Y por la gracia y misericordia de Dios, Él nos mostró la verdad. Miren, todas estas doctrinas que estuve mencionando, que practican la Iglesia Católica y algunos protestantes, son como formas de magia. Utilizo ese término porque a mi parecer escribe lo más cercano posible lo que consideran. Para entender, todos ellos asumen que el sacramento ejecutado correctamente o el acto ordenado por Dios o las palabras pronunciadas correctamente actúan por sí solas, sin que Dios intervenga o que la persona realmente tenga fe. Es como si Dios hubiese puesto ahí esos elementos y ahora simplemente es cuestión de saber la fórmula correcta de tal o cual rito, practicarlo correctamente y ya funciona con poder propio. Mientras Dios está con los brazos cruzados. Pues eso exactamente creían los judíos en aquel tiempo acerca de la circuncisión. Ellos la atribuían ese poder propio que actúa para cualquier persona que la practica. Y, por supuesto, especialmente para los judíos porque eran descendientes de Abraham. Por eso Pablo sigue utilizando al patriarca Abraham como modelo y responde su propia pregunta que había formulado en el versículo 10 y la primera parte del versículo 11, afirmando que Abraham fue declarado justo no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y necesitamos hacer un poquitito de historia para entender por qué Pablo dijo eso, y lo cual es totalmente cierto. Veamos, en Génesis 12,
Abraham recibió la primera promesa del pacto. No hace falta que abran, voy a mencionar las citas, no voy a leer porque va a ser muy largo. Simplemente quiero mostrarles, ¿verdad? En Génesis 12, Abraham tenía 75 años y recibió la primera promesa del pacto. Después, en Génesis 15, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, es cuando fue declarado justo. Y en ese momento, Ismael, su hijo, no había nacido aún. Ni siquiera había sido concebido. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años. Eso encontramos en el siguiente capítulo, Génesis 16. Y en Génesis 17, del 23 al 25, relata cuando Abraham fue circuncidado y en ese entonces él tenía 99 años. Así que, haciendo las sumas y las restas, la primera promesa recibió a Abraham por lo menos 24 años antes de ser circuncidado. Fue declarado justo mínimo 14 años antes de ser circuncidado. Todo esto nos muestra que Abraham fue justificado mucho antes de ser circuncidado y que la circuncisión se convirtió en una señal, como dice Pablo, del pacto entre Dios y su pueblo, pero nunca que el pacto fue hecho en base a la circuncisión. Y miren, en aquellos tiempos no existían los judíos. Eso significa que cuando Abraham fue declarado justo, él era un gentil incircunciso como cualquier otro. No había nada especial en él. Era igual que cualquier otra persona. Entonces, con todo esto queda aclarado el punto de Pablo. Ahora, atendiendo todo esto, uno podría hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces la circuncisión? ¿Por qué Dios hizo que esa ordenanza sea obligatoria para todos los descendientes de Abraham? Pues Pablo dice en el versículo 11 que recibió la circuncisión como señal. Fue instituido por Dios como una marca física que los distinguía como pueblo suyo. Pablo mismo no tenía nada en contra de la circuncisión, en absoluto. Siempre y cuando se realizara solamente por la ordenanza que Dios había instituido. Él mismo circuncidó a Timoteo para cumplir. Pero por otro lado, Pablo dice también en el versículo 11 que ese acto cumple la función de sello de la justicia de la fe que Abraham tuvo estando aún incircunciso. Era la señal que atestiguaba que la fe que tuvo Abraham justifica delante de Dios. Eso tenía que atestiguar. Cada vez que se practicaba la circuncisión a un recién nacido, el pueblo debía recordar la justicia que obtuvo Abraham por creer a Dios, no por creer en Dios, por creer a Dios. Y que debían seguir el ejemplo o las pisadas de Abraham y poner su fe en Dios para ser justificados también. Ellos debían verla como sello que garantizaba la justificación mediante la fe. Para ejemplificar y entender mejor, pensemos en nuestro contexto, pensemos en un decreto presidencial.
Cada tanto el presidente emite un decreto y ese decreto lleva al pie un sello, que es el sello oficial. Y ese sello garantiza de que el contenido de ese decreto es auténtico y es válido. Pues de una manera similar, la circuncisión autenticaba que las promesas de Dios estaban garantizadas y sin falta se iban a cumplir. Ese hecho debía inundar la mente y los corazones de los judíos y no solamente quedar como una marca en sus cuerpos, porque a la postre, esa siempre había sido la intención de Dios, que ellos recuerden eso. Y los judíos tenían que saberlo, tenían que haberlo aprendido. Moisés había declarado en Deuteronomios 36 lo siguiente: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios siempre quiso cortar y echar fuera el pecado que inundaba, que cubría el corazón de su pueblo. Cada varón de Israel debía llevar la señal de que los hombres necesitan una limpieza espiritual, necesitan limpiar su corazón, necesitan la circuncisión de su corazón, echar fuera el pecado que están practicando. Y quiero hacer un pequeño paralelo. Jesucristo también dio a su iglesia de una manera similar 2 mandatos que debe cumplir, pero que tampoco salvan a ninguna persona. Y esos 2 mandatos son el bautismo y la Santa Cena. Y ambas cosas deben practicar todos los creyentes. Y conviene aclarar lo siguiente con respecto al bautismo. Algunas iglesias enseñan que el bautismo de niños es en reemplazo de la circuncisión que Dios ordenó a los judíos. Que el niño que se bautiza pasa a pertenecer al pueblo de Dios. Se convierte en cristiano. Pues bíblicamente eso no corresponde. En todo el Nuevo Testamento no tenemos ni un solo pasaje que lo enseñe. En absoluto. No es correcto. Y miren, aun si fuese cierto, no podría traer salvación a absolutamente nada tal como sostienen. Igual que la circuncisión, nunca salva a nadie. Porque el bautismo simboliza la muerte al pecado de un creyente y su resurrección con Cristo. El creyente que se bautiza, por lo tanto, da una señal que debe impactar en su propia mente, en su propio corazón y en todos los demás que están observando. Y esa señal es de que transmite que murió para el mundo y ahora vive para Cristo. Eso debe recordar cada creyente, de que murió para el mundo y ahora vive para Cristo. La Santa Cena simboliza la muerte expiatoria de Cristo, el derramamiento de su sangre a favor nuestro. Este hecho tenemos que seguir conmemorando hasta que Él venga y, por supuesto, hacerlo de la manera como Él instituyó y como practicamos hoy, partiendo el pan y tomando el vino. Ahora, ninguno de estos 2 ritos tienen un mérito propio o tienen un poder especial en sí mismos. De ninguna manera. La persona que se bautiza no es más salva que otros. Y tampoco el agua del bautismo la limpia de sus pecados.
no existe eso, sino que constituye una señal, una demostración al mundo de que su fe ha salvado a esa persona, de que fue hecha justa solo por fe, tal como Abraham. Cuando vemos, por lo tanto, que alguien se bautiza, debemos recordar que únicamente la fe en el Señor Jesucristo salva. Es eso lo que estamos transmitiendo. La persona que participa de los símbolos de la Santa Cena, la que come el pan y toma el vino, no es más hijo de Dios que otra. Tampoco el pan y el vino se transustancian o se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo en ese momento, así como algunos sostienen. Eso tampoco es cierto, sino que nuevamente se trata de un recordatorio del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez constituye una señal de nuestra transformación interior, de lo que ha pasado en nuestros corazones, de que ahora somos salvos y somos salvos por nuestra fe en Él. Tal como Pablo aclaró en capítulo 2 de Romanos 28-29, donde dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así como Dios advertía a los judíos de que su circuncisión exterior no los salvaba, Dios también te advierte hoy de que no importa si te has bautizado, no importa si participas de los símbolos de la Santa Cena, si tu fe no es genuina, no sos salvo. Indefectiblemente serás inculpado de todos tus pecados. No tenés la bienaventuranza que menciona el versículo 8 de Romanos 4. Ahora volviendo a los símbolos. Los judíos, el pueblo de Israel, ya viene celebrando la Pascua como hace 3.500 años. Y todos los judíos saben que no fueron liberados de la esclavitud en Egipto mediante la Pascua, sino que celebran la Pascua como un símbolo colectivo de la liberación de la esclavitud en Egipto. Nosotros celebramos de manera similar la Santa Cena. Lo hacemos de manera colectiva, juntos, así como congregación, porque simboliza nuestra relación con Jesucristo como un solo cuerpo, quien nos liberó de la esclavitud del pecado. Los judíos también tienen la circuncisión como símbolo personal de la justificación, así como nosotros celebramos el bautismo como símbolo personal de nuestra justificación individual. Ahora, miren, tengo que aclarar nuevamente, no pretendo de ninguna manera equiparar lo uno con lo otro, en absoluto. Y mucho menos intento afirmar de que lo uno reemplaza a lo otro. Son cosas distintas, parecidas, similares, pero distintas. Lo único que pretendo es mostrar cómo Dios siempre ha provisto medios para hacernos recordar su inmensa gracia. Somos olvidadizos, nos olvidamos de todo lo que Dios hace día a día en nuestras vidas y proveyó símbolos para hacernos recordar su inmensa gracia y misericordia. Dice nuestro texto en Romanos 4
11, la segunda parte, y 12, que Abraham recibió la circuncisión después de haber creído a Jehová, después de ser declarado justo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pues Abraham claramente es el padre de todos los judíos, o los de la circuncisión, como dice Pablo. Es el gran patriarca del pueblo elegido de Dios. En cuanto a la raza judía, sí, Abraham es padre de absolutamente todo. Sean judíos creyentes, sean judíos inconversos, es el padre de todos. Ahora, en sentido espiritual, él es padre tanto de creyentes no circuncidados o gentiles, lo que somos nosotros, como de los creyentes que son de la circuncisión, o sea, creyentes judíos. En resumen, es padre de todos los que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Concluimos entonces, así como ya vimos esta mañana, que Abraham primero tuvo fe, primero creyó a Dios y después recibió los símbolos como señal de garantía de su fe. Nunca fueron los símbolos los que le salvaron, sino su fe genuina en Dios. Y seguir las pisadas de Abraham significa creer a Dios. No basta con creer solamente en la existencia de Dios, sino creer a Dios. Creer y estar convencidos de que todo lo que contiene su palabra, todo lo que enseña la Biblia, que es su palabra, es verdad absoluta. Eso es creer a Dios. Ahora, tampoco basta con una creencia intelectual solamente, sino implica obediencia. Obediencia total a aquello que creemos. Si yo creo, pero no obedezco, demuestro que no estoy creyendo. Por lo tanto, sin obediencia es imposible mostrar fe. Solo el que obedece muestra que cree. La obediencia es la marca indeleble de la fe genuina de una persona. Solamente aquella que obedece y que procura y se esmera, sabemos que cree y su fe es genuina. Pero como dice Marcos 16:16, la segunda parte, mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por tu gran misericordia de que tú nos otorgas salvación gratuita por medio de la fe en la obra de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos eso y te pedimos que tú nos ayudes a meditar en tu palabra en la semana, Padre, y ponerla en práctica con nuestro andar diario. En nombre de Cristo Jesús. Amén.